Buenas noches, nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a ver sobre contexto jurídico y la psicología forense. Antes que nada, me gustaría que si me pueden decir si se observa bien la pantalla. Buenas noches, sí. Ok, buenas noches. Comenzamos hoy a ver lo que es el contexto jurídico y psicología forense. Antes que nada, una pequeña explicación. Muchas veces se confunde lo que es la psicología jurídica con la psicología forense. Y bueno, lo importante es definir que la psicología jurídica es la implementación o la traducción de lo que sería el comportamiento humano, el pensamiento, sus emociones, sus respuestas en un determinado contexto en relación a los términos jurídicos y la explicación del mismo. Así, nosotros vamos a trabajar en psicología jurídica como asesores, como orientadores, vamos a ayudar al aparato judicial, de cierta manera, a obtener la información correspondiente y el análisis de todas las participantes dentro de un proceso jurídico como tal. En este caso, por ejemplo, apoyar a los jueces, al Ministerio Público, a los defensores, a orientador jurídico, de cierta manera para tomar las mejores decisiones, aportándoles la información correspondiente y adecuada. Asimismo, ayudarlos en la perspectiva de la toma de decisiones en relación a su posición respecto a la percepción que ellos pudieran tener de la situación que se está analizando. Evitar, de cierta manera, la influencia de sobremanera de sus propios estados emocionales, de su percepción, de su forma de ver a la persona en un proceso jurídico y de cierta manera orientarlos respecto al mejor análisis de la información que se va recolectando poco a poco durante los diferentes momentos del procedimiento. Así también nos toca, por ejemplo, orientar a lo que serían víctimas o imputados en relación a la presentación del nuevo contexto jurídico o los procesos adversarios, es decir, el nuevo procedimiento oral. Todo este tipo de personas o individuos. Asimismo, por ejemplo, en los juicios orales respecto al derecho penal, a la investigación de delitos, al ambiente familiar, y en este año apenas se implementaron lo que sería el juicio oral dentro de los procedimientos en cuestión de lo laboral. Y la psicología forense va a ser el análisis directo del hecho, así como de las circunstancias o elementos que participen o que incumban en relación al acto o circunstancia analizada. Es decir, el jurídico o en el contexto meramente jurídico, nosotros vamos a aportar información y ayudar a las personas, a los individuos participantes en todo el proceso judicial en la toma de una decisión. Y el forense es el que analiza un hecho específico. Y en relación a eso, proporcionar mayores datos y de una vera
Hola, buenas noches, Daya. Disculpa, lo que pasa es que se le fue el internet al profesor, pero en un momento vuelve a reincorporarse. No Buenas hay noches. problema, espero. Buenas noches. Gracias. Ah, mira, ya se reincorporó. Buenas noches, Bueno, profe. buenas noches, una disculpa. No se preocupe. El problema con el clima nos está causando algunos inconvenientes respecto a la transmisión o recepción de los datos. Bueno, continuamos. Vamos a observar que el psicólogo tiene diferentes eh, escenarios en los cuales va a participar y va a facilitar la transmisión de la información de un hecho humano a un ambiente jurídico. La interpretación de los mismos y la explicación de estos elementos a, a los participantes de una manera adecuada, fidedigna, entendible, puesto que vamos a hacer el menor uso posible de lo que serían términos muy teóricos para la explicación de nuestras observaciones. En este caso, si es necesario utilizar algún concepto teórico o muy específico, vamos a apoyarnos también con la interpretación de los mismos. Hacerles de una manera más asequible la información a los diversos participantes. De ahí que nosotros vamos a desempeñarnos en diferentes momentos y escenarios del mismo procedimiento penal, judicial, laboral o familiar que nos toque de cierta manera, pues, estar pendientes. Vamos a observar, por ejemplo, la psicología aplicada a los tribunales, la psicología penitenciaria, la psicología de la delincuencia, la psicología judicial. Vamos a hacer análisis de testimonio, vamos a ayudar también al jurado a tomar la mejor decisión. Vamos a tener, por ejemplo, también participación en los ambientes policiales y de las Fuerzas Armadas, en la victimología y actualmente en la mediación. Y en este caso, en el punto de la mediación, pues vamos a participar tanto en el ambiente civil como también en el ambiente judicial. Vamos a ayudar también, por ejemplo, a la policía de mediación, al modelo POP, por ejemplo, para la atención a la ciudadanía. ¿Cuáles serían las funciones? Aquí observamos, por ejemplo, las funciones del psicólogo jurídico en el ejercicio de su rol profesional. Uno de los primeros que desempeñaremos, por ejemplo, la evaluación y diagnóstico de los diferentes participantes, en este caso, por ejemplo, de la víctima. Vamos a identificar cuáles fueron las afectaciones que tuvo la persona respecto al hecho que estamos analizando. Vamos a verificar cuáles fueron las modificaciones tanto en su comportamiento como a nivel psicológico y las repercusiones a su nivel emocional y conductual posteriores al elemento que analicemos. Y emitiremos un diagnóstico. De ahí también es importante, por ejemplo, tener un conocimiento vasto en lo que sería el diagnóstico y patología para identificar cómo cada uno de los trastornos va a aportar elementos o circunstancias que favorecen el hecho que evaluamos. Tanto como víctima como victimario, hay ciertos modelos o ciertos tipos de personalidad que facilitan, que promueven, que promocionan ciertos elementos. Vamos a observar también, por ejemplo, el asesoramiento, como ya mencionábamos, por ejemplo, a los jueces, Ministerio Público, defensores, asesores jurídicos, a los policías en el proceso de detención, en el desarrollo o recolección de pruebas, en la presentación, por ejemplo, de la información que ellos deriven del hecho presenciado como testigos presenciales, cuando les toque de cierta manera defender todo su testimonio en los ambientes orales.
Identificar, por ejemplo, cuando ellos tienen que presentar o fundamentar o robustecer el testimonio que ellos presentaron de inicio en el IPH, el informe policial homologado, en el momento del desahogo de pruebas, en el momento de las audiencias, tanto iniciales, intermedias o finales, dependiendo hasta qué punto llegue la incumbencia del oficial, y hacer de esta manera, pues, un proceso más rápido, funcional, y que tenga y apegado al procedimiento. Tendremos que recordar que este tipo de procedimientos tienen que ir muy apegados a lo que es el respeto de los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, pues identificaremos que en ningún momento una persona puede ser tratada en situaciones de tortura y malos tratos. En ese sentido, evaluamos, por ejemplo, cómo afectó al detenido el proceso de la detención, la presentación de las pruebas, y en todo caso, si se determina algún tipo de sentencia firme, ayudarlo también a afrontar estas circunstancias. Intervención, diseño y realización de programas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los actores jurídicos o bienes en la comunidad, en el medio del penitenciarismo o a nivel individual colectivo. En los ambientes jurídicos, pues ya lo mencionábamos. En el de la comunidad, vamos a ayudar o promover campañas de prevención de la violencia, del delito, de adicciones, de violencia intrafamiliar, de delitos en contra de la equidad de género, delitos en relación al abuso sexual, violación. Vamos a ayudar a diseñar proyectos apegados a las necesidades específicas de la comunidad en la que estamos trabajando, o queremos de cierta manera apoyar en el desarrollo del humano de la entidad como tal. En el ambiente penitenciario, pues vamos a trabajar desde la presentación o la incursión de una persona a un sistema penitenciario. Elaboraremos todo un análisis de la personalidad del sujeto para poder proporcionarle de primera instancia, pues, el apoyo necesario. En el proceso de la primera etapa, que sería la prisión preventiva, en el cual la persona pues todavía no tiene una sentencia firme, pero por causas del delito, de las condiciones en las que se dieron, o las condiciones muy particulares del individuo, tiene que aplicarse una medida precautoria. En este caso, la prisión preventiva. Ingresa al sistema penitenciario y se le proporciona, en este caso, los medios necesarios para que la persona pueda, antes que nada, no tener un shock grave que altere de cierta manera pues, su estado emocional y pueda desencadenar en un hecho lamentable, ¿no? Como autoagresiones, suicidio, violencia generalizada, y evitar que este shock sea más victimizante para la persona que el procedimiento como tal. Posteriormente, cuando ya la persona se le finca la responsabilidad respecto a un hecho señalado como delito, vamos a trabajar en el procedimiento, por ejemplo, del plan de actividades, que como ya lo mencionan los derechos humanos, tenemos que procurar que el individuo, mientras se encuentra en un sistema penitenciario, pues desarrolle todas las habilidades necesarias para desarrollarse como una persona, como un elemento positivo para la sociedad, que modifique su actuar y su pensamiento, que tenga las herramientas necesarias para que cuando llegue el momento de la excarcelación se pueda incluir a la sociedad como un elemento de cambio, un elemento positivo, un elemento transformador, no solamente para él y sus conductas, sino también para la sociedad en la que nuevamente se está insertando.
En el momento en que, por ejemplo, la persona está cerca de la excarcelación, vamos a trabajar en proyectos que ayuden para la reinserción social, que le favorezca de cierta manera el contacto con la familia, reforzar los lazos afectivos y emocionales, e incrementar sus valores y principios sociales, y apoyarlo a que la persona modifique sus metas y sus objetivos respecto al reingreso a la sociedad. Y cuando ya egresó y se está incursionando ya en el grupo de origen, vamos a apoyarlo también a evitar el choque de lo que sería la reinserción a un grupo mayor. Evitar la reincidencia, generar programas que lo lleven a obtener medios lícitos de obtención de recursos económicos que le ayuden a satisfacer sus necesidades primarias o básicas, ¿no? Y asimismo, si hicimos un buen trabajo, pues entonces la persona tendrá los elementos necesarios no solamente para esto, sino también para desarrollarse en un ambiente más beneficioso para él. La obtención, por ejemplo, de una instrucción tanto formal como informal, una instrucción en base a un oficio, educación formal, profesional, que le permita un mejor desempeño. En los sistemas penitenciarios, pues ya se han desarrollado, por ejemplo, programas de educación básica, primaria, secundaria, bachiller y educación profesional. En este caso también hay ya la atención de licenciaturas, maestrías y posgrados que ayudan a que la persona tenga una nueva visión respecto al ambiente o mundo en el que se están relacionando ahora, después de todo este proceso. Vamos a hablar también, por ejemplo, a nivel individual con los individuos. Vamos a trabajar el desarrollo de la personalidad, el desarrollar valores y principios, el tener una visión social y comunitaria, sobrepasar, por ejemplo, el shock que han vivido, evitar, por ejemplo, que se agudice el estrés postraumático, ayudar a que la persona afronte toda la dificultad que pudo haber vivido durante este procedimiento. Y si en algún caso, por ejemplo, identificamos que hubo tortura, tratos crueles o inhumanos, aparte de hacer el análisis y la fundamentación del mismo respecto a que sí lo hubo y se presentó, y en el ambiente jurídico también nos toca, por ejemplo, fundamentar este acto que le va a favorecer en la disminución de la pena o, o apertura nuevamente del procedimiento y evitar así una pena firme a una sentencia. También vamos a apoyarlo a que rehabilite nuevamente esas condiciones previas a las circunstancias que lo llevaron a este punto. En este sentido, pues nos toca atender a las personas, en este caso a las personas privadas de la libertad, en este esquema, pero también, por ejemplo, nos toca la atención a las víctimas. ¿Sí? Vamos a ver si está más adelante, si no lo mencionamos. Formación y educación. Vamos a servir como orientadores, ya lo había mencionado, muy en específico en el proceder, en el análisis de las pruebas, en la recolección de los datos, en el correcto diseño de la teoría del delito, la fundamentación adecuada de los hechos y ayudar a que los participantes tengan una opinión más clara y adecuada de lo que es el procedimiento, en este caso judicial. No solamente nos toca, por ejemplo, proporcionar información para una sentencia fundada, hay que identificar que a veces muchos de los procedimientos no llegan a constituirse como una sentencia firme, debido a todo lo que repercute en este evento. Vamos a hacer campañas de prevención ante la criminalidad y medios de comunicación, ya mencionábamos, prevención del delito, prevención de la violencia, delitos por género,
abuso sexual infantil, todas esas cuestiones que de cierta manera son promocionadas, son facilitadas, tienen su, sus funciones dentro de la sociedad. A veces la misma sociedad es la que los lleva a cometer ciertos actos o comportamientos. Les favorece de cierta manera el desarrollo de ciertas conductas disociales, parasociales y antisociales. Vamos a trabajar, por ejemplo, también en la investigación respecto a los momentos jurídicos y la implementación de las leyes y procedimientos, los cuales tienen que estar apegados a la ley y en estricto respeto de los derechos humanos. En el área de la victimología, pues vamos a identificar, por ejemplo, la participación de la persona afectada. Vamos a observar el tipo de víctima que tenemos en este procedimiento, que algunos de los teóricos la manejan con ciertas clasificaciones y dentro de las cuales pues observamos, por ejemplo, la víctima inocente, la víctima ocasional, la víctima propiciatoria, la víctima desencadenante o la víctima más culpable que el victimario. Eso ya sería tema del área de criminología, pero que de cierta manera el psicólogo también participa en esta situación. La mediación, la forma en que nosotros vamos a ayudar a solucionar algunos conflictos dentro de los elementos o grupos sociales, de los individuos, de relaciones o de estructuras, que de cierta manera generan un evento que desequilibra el ambiente o la comunidad. Vamos a trabajar con delitos menores que puedan de cierta manera llegar a un acuerdo. Pequeños robos, infracciones, accidentes automovilísticos, homicidios imprudenciales, faltas a la moral, que no llega a constituir, por ejemplo, estupro, violación, trata de blancas, solamente lo que sería una falta a la moral por cuestiones de creencias, de conductas, de tradiciones. Vamos a trabajar en esas circunstancias. Vamos a apoyar también a generar ciertas conductas, por ejemplo, en los grupos policiales, para que ellos tengan una imagen más positiva ante la sociedad, tengan una imagen de acercamiento, de apoyo, de seguridad ante ellos, que puedan acercarse a ellos para solucionar ciertos conflictos o problemas que se puedan generar en una comunidad, ¿no? El problema, por ejemplo, en este caso, como el ruido que generan a veces los vecinos, los malos entendidos, las palabras antisonantes, algún tipo de violencia comunitaria a bajo nivel, o faltas de respeto, simplemente, bueno, pues la policía puede ayudar a estas circunstancias de cierta manera para evitar que escale a un procedimiento judicial como tal. Cuando el policía de mediación, o en este caso el especialista en mediación, ayuda a esta situación, es con el fin, por ejemplo, de evitar procedimientos judiciales plenamente establecidos que de cierta manera pueden desencadenar en mayor costo económico, costo temporal, y ya en último nivel, sería el costo para el Estado, debido a que no todas las faltas tendrían que terminar en una sentencia firme, ¿no? Me tocó ver en algunos casos, por ejemplo, personas que incursionaban en un sistema penitenciario por el robo de una gallina, por el robo de un alimento, dulces, cosas pequeñas que de cierta manera eran robos a menor escala o robo simple, pero debido a la implementación de la prisión preventiva tan indiscriminada que se daba, pues entraban a un sistema penitenciario.
y participaban en todo este procedimiento hasta que tenían una sentencia firme como tal. En casos excepcionales llegaban a ser hasta de años por el robo de una bicicleta. Entonces, en este punto, tenemos nuestra participación tanto en el ambiente social, en el ambiente policial o en el ambiente judicial plenamente establecido. Dentro de la aplicación de los tribunales, pues tenemos la psicología jurídica y la psicología del menor. En la psicología jurídica, pues ya lo mencionábamos, la forma en que nosotros informamos, apoyamos, asesoramos, orientamos, facilitamos la recolección de información. Y la psicología del menor. Hay que tomar en cuenta que se desarrolla todo un procedimiento en la ley de protección hacia el menor y la aplicación de procedimiento penal para niños, niñas y adolescentes, en el cual si se observa un hecho tipificado como delito en niños, que la Constitución lo define como menores de 12 años, solamente va a tener una atención asistencial, informativa y formativa. En el caso de menores va a ser la implementación de talleres, de formación de valores, de trabajo con la comunidad, de trabajo con los familiares y de utilizar instituciones que apoyen en este procedimiento. Solamente la prisión preventiva, y que de hecho no sería prisión preventiva en los adolescentes, pues, sino como una medida alternativa, sería aplicable a los menores de 18 años, en los cuales tendríamos que desarrollar todo un procedimiento para trabajar con el grupo familiar de origen, con la sociedad, ayudarnos o apoyarnos de instituciones que nos proporcionen la formación de talleres, valores y principios, de desarrollar todo un procedimiento para la modificación de su comportamiento que también va a influir en la forma de relación y de educación de los pequeños. Y cuando sea necesario, también pues realizar visitas domiciliarias respecto a la atención, cuidado, educación y procedimiento de las medidas alternativas que se tomaron en ese momento. La psicología aplicada al derecho de la familia, pues en este caso vamos a trabajar, por ejemplo, en situaciones de divorcio, de guardia y custodia, de herencia, en caso de violencia familiar, que no constituya un delito como tal, que no se presente en este caso alguna agresión a un grado mayor. Vamos a ayudar también a que ellos tengan la orientación adecuada dentro de todo el procedimiento. En el derecho civil, pues vamos a observar, por ejemplo, el caso de la convivencia dentro de los mismos grupos sociales o familiares que intervengan en alguna dificultad respecto a faltas administrativas que necesiten de cierta manera la atención de un tercero en la solución del conflicto. En lo laboral, pues ya vamos a observar, por ejemplo, el caso de pensiones, de accidentes laborales, del ambiente laboral, del desempeño de sus funciones en el campo laboral o en el espacio laboral. Ahora con la norma 035 vamos a identificar, por ejemplo, los aspectos socioculturales, el ambiente emocional o laboral que se presente en las empresas o lugares de trabajo. En el penal, pues ya lo hemos revisado. Bueno, ya lo hemos mencionado más arribita, ¿ok? La justicia jurídica del menor, vamos a observar, por ejemplo, emitir los informes técnicos de la especialidad solicitada por el juez o el fiscal,
identificar o responder a las preguntas que nos haga el juez respecto a la comisión de la conducta del sujeto. En este caso, nosotros vamos a hacer un análisis de la personalidad y de identificar los factores que pudieran ayudar a desarrollar o desempeñar cierta actitud e informar lo que nosotros hemos observado o hemos descubierto en base a los instrumentos o las baterías psicológicas que nosotros apliquemos. En ningún momento vamos a poder decir, por ejemplo, si la persona es culpable o no es culpable. Eso no nos toca a nosotros decirlo. Vamos a mencionar si la persona tiene las características de personalidad que favorezcan de cierta manera el desarrollo o el haber realizado cierta conducta. Pero no podemos decir si sí lo hizo o no lo hizo, o si es culpable o inocente. Asesorar las medidas que pueden ser aplicadas, tanto en la aplicación de la ley a menores de edad, en cuestiones o identificación, por ejemplo, de abuso infantil, en la cuestión de equidad de género, en la percepción de la violación de los derechos humanos en los diferentes contextos, pues nosotros también vamos a aportar este tipo de información. En las instituciones, por ejemplo, planificar el funcionamiento del centro, ya mencionábamos, como la norma 035, para generar adecuados ambientes laborales, emocionales y de desarrollo personal que vayan orientados a un desempeño adecuado y favorable del individuo dentro de la empresa y una alineación de los valores humanos al desarrollo y ejecución o funcionamiento de la misma empresa. Aplicación de tratamientos individuales colectivos en la generación, por ejemplo, de estrés, ansiedad, síndrome de burnout, adicciones que también se generan en relación a las actividades estresantes o actividades demasiado monótonas que pueden llevar al desarrollo de ciertas adicciones en los empleados. Pues vamos a desarrollar, por ejemplo, planes colectivos en los cuales se presenten talleres, medios de procedimiento, o vamos a trabajar directamente con el individuo para hacer un tratamiento terapéutico en forma. Elaboración y aplicación de programas en medios abiertos, ayudar a que la empresa o los trabajadores tengan un desempeño tanto individual o general respecto a la sociedad en la que se están desempeñando. Las técnicas de mediación, dentro del procedimiento, desde identificar cuál fue el conflicto, qué es lo que lo genera, qué es lo que lo mantiene, qué es lo que lo ha desarrollado, qué es lo que lo pone en esta situación o este momento en que necesitan que un tercero tenga que intervenir, ayudarlos en base a la orientación y apoyo a proponer propuestas adecuadas al ambiente, que sean razonables, que sean lógicas, que sean pertinentes, que sean alcanzables, que favorezcan de cierta manera la solución del conflicto que lo está generando. Y la redacción del acuerdo, que bien puede ser de primera instancia por las partes, simplemente, en una forma simplificada, ellos llegan a solucionar su situación, proponen sus propuestas, elaboramos el acuerdo, elaboramos, por ejemplo, las pautas de cumplimiento en una situación, por ejemplo, de un conflicto familiar. No vamos a hablar de violencia familiar, vamos a hablar de un conflicto familiar, una discusión, o una pelea, identificar cuál fue la situación, si la causa, por ejemplo, fue que el señor toma mucho, ingiere algún tipo de droga, manejo inadecuado de estrés, dificultad para tomar decisiones, acuerdos o implementar proyectos. Bueno, pues entonces diseñamos nuestro plan. Y en este plan, por ejemplo, podemos encontrar alguna medida alternativa que no sería un procedimiento judicial como tal, y entonces el señor tendrá, bueno, en este caso quizás sí es el señor, también puede ser la señora, cualquier participante dentro del grupo que vamos a atender,
Pero en este caso, como ejemplo, encontramos que el señor, por ejemplo, pues toma mucho, consume algún tipo de droga, pues entonces vamos a diseñar un tratamiento terapéutico en el cual la persona tendrá que aceptarlo, tener que cumplirlo y tener que alcanzar los objetivos que se plantean desde que se diseña el plan. El señor tendrá, por ejemplo, tomar 6 meses de tratamiento para drogas, para su manejo de estrés o ansiedad. Ya durante ese tiempo tendrá visitas periódicas de supervisión para verificar el cumplimiento y el alcance de las metas y observar que al término del mismo tendrá que presentar los resultados que obtuvo e identificar si los motivos que llevaron al conflicto se han mejorado. En otro sentido, por ejemplo, otra situación donde una persona acusa a otra de un robo menor, una señora acusa a otra señora que se robó dinero o alhajas. Al hacer el análisis del conflicto o de la problemática, la persona menciona que lo robó por una necesidad. En este caso, por ejemplo, un enfermo grave, una situación económica inesperada y bueno, tuvo que tomarlo. Se busca una solución alternativa, se le otorga el perdón y en este caso se implementa el plan a seguir. La señora pues tendrá que, por ejemplo, mencionar que tendrá que retribuir el daño causado, regresar el monto de lo robado y hacer algún servicio para la comunidad. En el acuerdo se tendrá que determinar, por ejemplo, el término del mismo, ¿no? La señora planea, ¿no? En 6 meses regresar lo que se robó, redimir el daño, en ese lapso. Al término de los 6 meses, si esta persona, por ejemplo, no cumple con lo que se acordó, se seguirá con el procedimiento judicial. Este no se elimina, se suspende hasta que el acuerdo se da como cumplido, con un término. En caso de que esto no se haga, se activa de nuevo el procedimiento judicial y se procede ya con el procedimiento como tal. En estos juzgados el rol de profesional está regulado por la ley. En el resto de las instituciones, dependiendo de su organización, pues de instituciones semi-institucionales o privadas, puede sufrir alguna alteración si no son elementos, protocolos, acuerdos plenamente aceptados u organizados o fundamentados. Tendrá que adherirse a los principios institucionales o de grupo en el cual esté trabajando. Es decir, si no es un delito como tal o no es una conducta tipificada como delito, podría ser una falta administrativa o una causa de molestia que de cierta manera tendría que adecuarse, en este caso, a las instituciones o grupos sociales en los que esté participando, a una comunidad, ¿no? Por ejemplo, un vecino ruidoso o un vecino que no tira su basura o que causa algún tipo de molestia a sus convivientes, no es meramente o no se tipifica como delito. En este caso nos vamos entonces al Código Civil, ¿sí? O a las normas y costumbres que rija la comunidad. La psicología aplicada en la familia, observaremos, por ejemplo, la función en los juzgados de la familia, que se observa emitir los informes técnicos de la especialidad solicitada por el juzgado en los procesos de ruptura de parejas, los divorcios, la negociación, por ejemplo, de los bienes económicos, de los bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Y en el aspecto más específico y sensible, el cuidado, atención, guarda y custodia de los pequeños, la educación, la pensión alimenticia, el pago de una pensión a algunos de los participantes. Nosotros también vamos a apoyar en esta negociación o el tipo de análisis y el informe que se nos esté pidiendo, ¿sí? Observamos, por ejemplo, la separación, el divorcio, la nulidad e incidentes de modificación respecto a los convenios que se establecieron en la separación de los mismos. Si es que se cumplen, en este caso, pues los acuerdos que se tomaron respecto al cuidado, atención, pensión, manutención,
eh, reposición de algún tipo de los daños que se hayan generado. Emitir los informes de la especialidad en otras situaciones que plantea el derecho de la familia, ¿no? Tutelas, ya lo mencionábamos, el acogimiento o cuidado de alguno de los individuos dentro del grupo familiar, que bien puede ser un niño, una persona adulta, un adulto mayor, una persona con discapacidad o una persona que necesita atenciones médicas. Autorizaciones para contraer matrimonio, en este caso, por ejemplo, cuando sean menores de edad y se vea la viabilidad del mismo y las causas que lo motivaron. En algún momento, atendiendo a una de estas situaciones respecto a un abogado, nos mencionaba, por ejemplo, que cuando a él le tocaba participar, pero del lado de la institución, en este caso el DIF, lo que él buscaba, pues era no la aceptación del matrimonio como tal, puesto que no eran personas maduras, no tenían medios económicos para subsistir, no había una situación favorable para el desarrollo del matrimonio en personas menores. En sentido contrario, cuando le tocó participar como abogado de parte o particular, ahora le tocaba buscar la reposición de la situación social o moral y se aconsejaba el matrimonio. En este caso, pues también hay que identificar, por ejemplo, los momentos, los sujetos y las circunstancias de las que se dan. Y en este campo o en este rubro nos toca pues orientar a los participantes y a los implicados para que de cierta manera tengan una solución que favorezca su momento histórico, a su desarrollo personal, a sus capacidades personales y a su desarrollo como individuo. Siempre buscando el mejor arreglo para los participantes. Seguimiento de los casos, como ya lo mencionábamos, en este caso, la valoración de los acuerdos que se tomen. En el caso de divorcios, de separaciones, de reposición de algún tipo de daño, de pensiones, de tutelas, de guardia y custodia de los pequeños, la educación dentro de los mismos. Muchas veces, por ejemplo, se les pide que a los niños se les proporcione educación necesaria y manutención necesaria para su adecuado desarrollo. Y familias de muy buena posición económica y de una situación beneficiosa en el aspecto social, económico, cultural que ellos tuvieran, tienen pequeños en escuelas públicas de bajo costo, porque la ley no les pide más, solamente les pide que tengan lo necesario para su crecimiento y desarrollo. En este caso tendríamos que valorar entonces cuáles son las condiciones que se tomaron en los acuerdos y las formas en que se están cumpliendo la aplicación, seguimiento y conclusión de los mismos. Por ejemplo, en este de los casos de seguimiento, identificaremos también a quién se le va a otorgar la guardia y custodia. En el caso de verificar cada uno de los miembros de la pareja. Una visión muy tradicional y con orientación de género, se pensaba que los niños pequeños, por ejemplo, de menores de 12 años, tendrían que estar básicamente con la madre. Actualmente ya no. Con la equidad de género, se evalúa muy en específico y particular cada uno de los miembros y se identifica las condiciones sociales, culturales, educacionales, la capacidad de implementar, por ejemplo, educación, la autoridad, el desarrollo de una personalidad, una
Hola, ¿qué tal? Permítanme un momento. Ahorita se reconecta, lo que pasa que no tiene buena señal, entonces se está reconectando apenas el profe. Ok, ya entró. Ya estamos acá nuevamente. Ya mencionaba yo esta cuestión del... Ahí lo tenemos. Vamos a abrir de nuevamente la presentación. Una disculpa, antes que nada, esta parte de hacer las presentaciones en vivo, bueno, tiene algunos conflictos y actualmente, pues, esto del clima que nos está afectando a todos. Bueno, vamos hablando sobre el seguimiento de los casos, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, le aportemos o se le decida dejar el cuidado y atención de los pequeños al papá, vamos a observar, por ejemplo, que el papá no va a ser el que directamente está bajo el cuidado y educación de los mismos, sino la familia que de origen del padre. En este caso, observamos que quien va a cuidar a los pequeños es la hermana, es la mamá, es la abuela, entonces tendremos que hacer el seguimiento y a este tipo de individuos que de cierta manera van a incurrir o participar o influir en la educación y cuidado de los pequeños. También nos toca a nosotros participar en este punto. Asesoramiento a los jueces y fiscales, hacer la interpretación adecuada de la conducta humana, identificar las circunstancias que llevan a una persona a cometer un hecho, ¿no? Por ejemplo, un delito clasificado dentro de las situaciones afectivas, homicidios por parentesco, homicidios imprudenciales, homicidios causados por un desorden emocional, ¿no? Todo aquello que de cierta manera pues puede disminuir la pena o la culpabilidad del individuo al cual se le está imputando. En otras instituciones, pues la mediación familiar, ya lo habíamos mencionado. Peritajes privados, también se nos va, por ejemplo, a solicitar participar en la evaluación de algunos de los individuos o participantes, como puede ser, por ejemplo, una situación de inimputabilidad, en situaciones de herencia, de toma de decisiones, de cuidado de pequeños, de obtención de pensiones, verificar si el individuo se encuentra en las adecuadas condiciones psicoemocionales para el desempeño de alguna labor, de alguna obligación, de alguna responsabilidad respecto a algún grupo en específico. Por ejemplo, también alguna pensión por estrés laboral, una incapacidad causada por una afectaciones emocionales, psicológicas, o de la personalidad que hayan sido provocadas por las condiciones de trabajo, las jornadas largas o medios productivos no alineados a lo que sería el desarrollo de la personalidad o del individuo mismo. Peritajes y asesoramientos en tribunales eclesiásticos. En este caso, pues también observa la alineación de valores, principios, creencias, costumbres respecto al individuo con el grupo que nos toque analizar. La psicología aplicada en el derecho de la familia, como perito, evaluar el elemento que se nos pida, el elemento específico en el que tengamos que aportar información. Hay que recordar que a nosotros no nos toca decir si es culpable o no es culpable, simplemente vamos a aportar esa información pertinente, oportuna, fidedigna, real, hasta donde sea comprobable, para que el personaje dentro del procedimiento jurídico pueda tomar una decisión, el juez, el Ministerio Público, ¿no? Asesor del abogado, ya lo mencionaba como el ejemplo que les di anteriormente. Colaborar con el abogado, trabajo interdisciplinario en todos los procedimientos,
ayudarlo a entender cuál es el procedimiento o aplicación de la mejor decisión respecto al hecho analizado. Recuerden que ahora cuando, por ejemplo, se da una detención, tenemos a una víctima, tenemos a un implicado, tenemos a algún testigo, tenemos a alguna persona que está relacionado directamente con el hecho, tiene que ser la orientación adecuada, pertinente, entendible. Por ejemplo, si tenemos una persona que cometió un delito, pero esta persona, por ejemplo, es analfabeta, indígena, migrante, con algún tipo de retraso mental, es de un grupo vulnerable, toda la información y procedimiento que se genere de la misma tiene que ser adecuado a sus condiciones. Si es niño, tendríamos que explicarle cuáles fueron los alcances de su acto, cuáles fueron las repercusiones sociales, cuáles fueron las implicaciones respecto a principios morales y sociales y su comportamiento y responsabilidad dentro de la sociedad. Si es una persona indígena, tendríamos que buscar a un traductor que le explique cuál fue la causa, cuál fue el acto de inconformidad, que le explique respecto al incumplimiento de la ley, pero que lo haga entendible a su cultura, a su desarrollo social, qué es lo que sucedió, qué es lo que causó y qué es lo que procede en todos los momentos del proceso judicial. Tiene que haber un intérprete que le explique al acusado o a la víctima y que entienda los usos y costumbres del individuo y que entienda el procedimiento legal. Entonces tendríamos que tener un abogado con esas características o un intérprete que facilite de cierta manera esta comunicación del procedimiento. Y tendríamos que tener una persona que conozca el sistema de interacción social, de comunicación, de empatía, de relaciones, del ambiente de desarrollo comunitario, la interacción de los grupos, manejo de grupos, para que todos los intervinientes tengan una perspectiva más adecuada respecto al elemento que estamos analizando. El mediador, pues ya lo mencionábamos, está en parte de lo que hemos venido mencionando, es aquella persona que va a funcionar como árbitro, asesor, que va a orientar, ¿sí? Que puede ayudarlos a manejar los estados emocionales, las conductas que se presenten respecto al arreglo, a la solución, a la búsqueda de medidas que favorezcan la reposición del daño, ayudar a que el conflicto se maneje de manera positiva sin beneficiar a ninguna de las dos. Lo que se busca es cambiar de la posición de ganar-perder a una situación de ganar-ganar, donde las dos personas pues obtengan un acuerdo beneficioso para ambas partes y que reestructure nuevamente ese equilibrio que se mantenía en el grupo previo al evento, ¿no? El vecino ruidoso, por ejemplo, ¿no? No vamos a beneficiar a ninguna de las dos partes y que los dos tengan ese beneficio y ayudar que no se rompa la relación como tal. No vamos a dejar a dos personas que busquen una revancha posteriormente, ¿no? Vamos a buscar una adecuada convivencia. De ahí la parte importante del mediador, del árbitro, ¿no? Del tercero en discordia, del consejero profesional. Esa sería nuestra parte. En el ambiente privado, pues el perito en los diferentes elementos, como a nosotros se nos puede llamar, el asesor del abogado, hace más entendible y asequible la información para ambas partes, como para el abogado, como para el implicado, en este caso la víctima primaria, secundaria, terciaria, el testigo, el informante, todas las personas que salieron afectadas respecto a esta circunstancia. Nosotros podemos de cierta manera orientar y colaborar para que ellos puedan afrontar de una manera favorable esta circunstancia y que no les afecte, ¿ok? El mediador
Vamos. En el derecho laboral, nuevamente como perito, en cuestiones como, por ejemplo, de pensiones, de incapacidades, de afectaciones emocionales, trastornos conversivos, situaciones de estrés o estrés incapacitante, ansiedad situacional, estrés situacional, manejo de adicciones, ¿sí? Y de trastornos respecto a las condiciones laborales. Y mediador. En la psicología aplicada al derecho contencioso administrativo, su ámbito de actuación es la elaboración de informes, tanto sobre minusvalías no contributivas, controversias. En el caso de que encontremos ciertas circunstancias o percepciones que los individuos no entiendan o no acepten o sean contrarias respecto a la aplicación de procedimiento, manual, ley o protocolo, ayudarlos a cierta manera a hacer asequible esta situación. Asimismo, también, por ejemplo, en la calificación en procesos de selección o ascensos, identificar el perfil más adecuado respecto al perfil o al puesto por el cual están compitiendo. En algunos puestos laborales, por ejemplo, buscan manejo de grupos, liderazgo, comunicación, asertividad, personalidad orientada hacia la solución de problemas, un adecuado manejo y canalización de estrés y ansiedad, comunicación grupal, diferentes tipos de liderazgos que puedan ser tanto inquisitivos, democráticos, motivadores, etcétera. O sea, identificar cuáles son las características que tiene el sujeto para poder competir por el puesto o el ascenso que se esté ofertando. ¿Sí? Y dentro de las administraciones públicas, pues el manejo, capacitación del personal, la ubicación de los puestos, el repartir las tareas, eh, todas las tareas administrativas que se puedan desempeñar de la institución en la cual están participando, y que de cierta manera pues tengamos a la persona más asequible, fundamental, y que tenga las mejores habilidades socioemocionales, competencias y habilidades, habilidades sociales que les permitan un mejor desempeño. En la psicología aplicada al derecho penal, ya observamos, por ejemplo, la atención a personas que sean que se inserten en un procedimiento jurídico, posteriormente penal, para la atención de su desarrollo como persona o individuo. El desarrollo libre de la personalidad, aunado a lo que sería el proceso penal y seguimiento de este procedimiento. ¿Sí? Sus funciones son, por ejemplo, emitir informes sobre la psicología del tratamiento, identificar, por ejemplo, cuáles serían las características de la personalidad del sujeto para una adecuada clasificación, diseño de tratamiento, aplicación de talleres y la incursión en sus competencias, habilidades sociales y académicas. Ayudarle también, por ejemplo, a desarrollar habilidades laborales, en la aplicación de proyectos orientados a la salud, al deporte, que favorezca su crecimiento como persona. Emitir informes para jueces y tribunales de acusados y víctimas. En este caso, por ejemplo, de acusados, cuál fue su desarrollo intramuros, la alineación al reglamento, el cumplimiento de normas y reglas dentro del mismo, la adecuación a un ambiente social restrictivo y la alineación a lo que sería el cumplimiento de la sentencia fundada o la sentencia firme.
Y de las víctimas, identificar los niveles de afectación en los diferentes aspectos como emocionales, sentimentales, relacionales, comunicacionales que pudiera tener posterior al evento. Seleccionar y dinamizar los jurados, identificar a las personas que puedan fungir como jurado en algún procedimiento, que no sean tendenciosos, que no sean capaces de discriminar al individuo, que no tengan orientación de género, que estén orientados a la perspectiva de género, no a la orientación de género, y que puedan promover o emitir alguna opinión que no sea selectiva. Asesorar y medir en asuntos de vigilancia penitenciaria, seguir el procedimiento, adecuarse al mismo, alineación del tratamiento, cumplimiento de normas y reglas, evitar que cometan alguna falta al mismo, si la cometen y se les debe que aplicar algún tipo de sanción administrativa dentro de la misma institución penitenciaria, que esto no le afecte, ¿no? Algunas de las sanciones penitenciarias o de las sanciones que se ponen en este ambiente, por ejemplo, es la limitación de que deambulen por ciertos lugares, por ejemplo, el área escolar, talleres, visita familiar, servicio médico. Otra de las sanciones, por ejemplo, puede ser la restricción de la visita, tanto familiar como de amigos, y verificar que ésta sea de una manera adecuada y que no cause mayores daños. Y una de las sanciones, bueno, creo que la sanción más grave es la de aislamiento por no más de 15 días. Vamos a verificar también que la persona se encuentre en condiciones emocionales y adecuadas para cumplir esta sanción y que no tenga en cierto momento alguna alteración emocional dentro del mismo. Y vamos a trabajar nuevamente como peritos, en este caso, identificar cuáles fueron las causas del delito, qué es lo que lo provocó, cómo ha ido la modificación de las condiciones de pensamiento emocionales que provocaron este mismo y cómo se van mejorando. Asesorar al abogado respecto a los procedimientos como tal y colaborar con el abogado en el trabajo interdisciplinario en todo el procedimiento, desde el ingreso, el mantenimiento, el egreso y la reinserción social. Y como mediador dentro de los sistemas penitenciarios también se dan estas causas o problemas de convivencia entre los mismos internos, el interno y los elementos de seguridad y custodia, o el personal asistencial, en este caso, por ejemplo, el pedagogo, el criminólogo, el psicólogo, el médico, el de servicios generales, todo ese tipo de personas que asisten en el tratamiento, también pueden provocar o se puede dar estos conflictos, ¿no? Pues ayudar a que esto no genere en otra pena dentro del sistema penitenciario. Aquí, bueno, ya observábamos la psicología penitenciaria. En este caso, el estudio de ingreso. Guardar relación directa con un diagnóstico de personalidad del criminal que nos ayudará de cierta manera, pues, obtener la información necesaria del individuo que se está incluyendo en el procedimiento, desde el tipo de delito, sentencias previas, actuaciones previas en sistemas penitenciarios como intentos de fuga, riña, violencia, incursión de delitos dentro del sistema penitenciario, como puede ser tráfico de drogas, trata de blancas, robo a baja escala, introducción de sustancias prohibidas, agresiones, violencias entre sus compañeros. Asimismo, evitar delitos que se pudieran desarrollar dentro del sistema, pero que repercute a mayor escala o a mayor espacio, como pueden ser secuestros, fraudes, ¿sí? Delitos económicos, o brindar información para que se generen otro tipo de
de circunstancias delictuosas. Será individualizado. Dentro del sistema penitenciario se desarrolla lo que es el plan de actividades, que es un programa que se desarrolla y se efectúa durante toda la permanencia del sujeto dentro del sistema, donde vamos a identificar las habilidades, competencias y facultades que pudiera tener el individuo y así desarrollar en él nuevas facultades y percepciones respecto a la incursión a un grupo mayor, que reciba todas las herramientas necesarias para que el individuo, el PPL, salga con la firme convicción de no volver a cometer actos delictivos y que se observe como un elemento positivo para la sociedad. En este caso se diseña en específico con la persona, él tiene la participación en el diseño del mismo, así como las actividades que va a desempeñar, en los horarios, las fechas, el tipo de procedimiento que se le va a dar, los tipos de talleres que él decida, y que tendrá la orientación del personal penitenciario, que en este caso es un miembro de cada uno de los departamentos, para que él tenga o cumpla con todos los ejes rectores de la reinserción penitenciaria. En general será complejo, como ya mencionaba, es un tratamiento donde participan todas y cada una de las áreas o grupos que intervienen en el tratamiento penitenciario. El psicólogo, el criminólogo, el médico, el trabajador social, el elemento de seguridad y custodia, y todos le proporcionarán actividades previamente diseñadas que él podrá elegir. Es decir, elegirá un taller de autoestima, uno de adicciones, uno de familia, uno de prevención del delito, uno de desarrollo de personalidad, talleres, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas. Se le proporcionará también, por ejemplo, talleres de hipertensión, diabetes, prevención de cáncer, conductas adictivas, en este caso, drogas, tabaco, alcoholismo, que, bueno, no tendría por qué darse en un sistema penitenciario, pero se presentan, entonces pues, también se diseña un tratamiento para esto. Complejo porque participan todos, pero él tiene la oportunidad de participar en el diseño de su plan individualizado general. General en la forma de aplicación. El diseño del plan es individual, o sea, él toma un taller de criminología, uno de psicología, uno de pedagogía, pero estos departamentos tienen una variedad de talleres o de tareas que le ofrecen al PPL y él podrá diseñar entonces su tratamiento. ¿Ok? Será programado en relación a su plan de actividades, puesto que él lo diseña y sabe específicamente cuándo lo va a tomar. Por ejemplo, toma un desarrollo de comunicación social. Dentro del plan se tiene que especificar exactamente qué día y qué hora tendrá que tomar. Él ya está informado, está consciente de lo que tiene que realizar y sabe cuándo lo debe de tomar. Se le proporciona un cronograma específico, diseñado, detallado respecto a las actividades que va a tomar, y entonces son unas sábanas de información bastante largas, tremendas, pero que él tiene esta oportunidad de elegir, asesorado por un participante o asistente de las áreas técnicas. Generalmente es el psicólogo o el criminólogo que lo ayuda en esta parte. Bueno, entonces, también otra área de actividad para nosotros. Pues aquí nuevamente estudia la personalidad de los internos para observar sus características y obtener información que nos permita de cierta manera pues diseñar el plan adecuado para ellos. Y en apoyo a la institución también va a evitar de cierta manera algunos incidentes que se pudieran presentar durante su transcurso, ¿no? Por ejemplo, personas que pueden ser de grupos delictivos, que puedan presentar un riesgo institucional alto, que pudieran presentar algún tipo de manipulación o de explotación de sus compañeros. También eso los llevará a diseñar el tratamiento desde la ubicación del individuo, desde el traslado,
la atención, la limitación de el deambular dentro de la misma institución y clasificarlo adecuadamente con los grupos similares, o perdón, con las personas similares dentro de los grupos de atención. Definir la aplicación y corrección de los métodos psicológicos más adecuados para el estudio de cada interno, el estudio de la personalidad, su desempeño, la alineación al reglamento y cumplimiento de normas y obligaciones. En psicología judicial vamos a observar también esta parte del testimonio. Bueno, algunas de las personas que participan en el procedimiento legal van a proporcionar información que sea beneficiosa para ellos, es decir, van a proporcionar solamente aquella información que les beneficia de una manera indirecta o indirecta. Lo que nos toca es identificar esas partes. Nos toca observar si el testimonio la información que se está proporcionando es apegada a la realidad, si es apegada a las circunstancias o eventos que estamos observando. Y evaluaremos hasta qué grado la persona está siendo honesta y digna, cuenta con la veracidad necesaria para tomar en cuenta su testimonio, ¿sí?, como un elemento de prueba. En psicología policial y de las Fuerzas Armadas, observamos, por ejemplo, dentro de la policía, vamos a ayudar a los elementos a desarrollar una actitud más apegada a la atención social. De ahí se desarrollan algunos programas como la proximidad social, el elemento de seguridad pública que esté allegado a la sociedad, que tenga contacto con la sociedad, que sepa a quién está cuidando, que sepa a quién está atendiendo, que los elementos civiles tengan ese acercamiento con ellos, la confianza, el teléfono del oficial para poder pedir asesoramiento, apoyo, ayuda, a algún tipo de orientación respecto a algún delito, denuncia, querella, información o mediación respecto a las circunstancias que pudieran haber vivido. Observa entonces a un elemento de seguridad pública que es asequible, que es amable, que es respetuoso y que lo percibe con cercanía humana, ¿no? En el caso de la detención, pues entonces el victimario tendrá que, o el detenido tendrá que ser tratado con dignidad, en el respeto de los derechos humanos, seguir un adecuado procedimiento, en ningún momento ser objeto de tortura, trato cruel o inhumano, en ningún momento del procedimiento, desde la detención, la presentación, la resolución de pruebas, la presentación de las mismas, el procedimiento ya judicial o las primeras audiencias. En todo momento la persona tiene que ser adecuadamente atendida. ¿Sí? Observamos también aquí la selección de personal para identificar la persona con las mejores habilidades sociales, habilidades profesionales, competitivas, institucionales, apegadas a la moralidad, apegadas a los lineamientos de la institución, que puedan desempeñarse en alguno de los diversos grados de los elementos o las instituciones de seguridad pública. Formación general y específica, bueno, en todo lo que interviene, lo que serían las fuerzas de seguridad, ¿no? Desde la asignación de puestos, tareas, ascensos, promociones, ¿sí?, comisiones que se le brinden a la persona y que pueda desempeñarse de una manera adecuada y positiva. Estudios de clima social y laboral, pues bueno, tendríamos que aquí revisar todos los elementos que intervienen en la norma 035 dentro del ambiente laboral y desempeño de labores productivas, ¿sí? Y análisis de puestos de trabajo, bueno, ya lo mencionábamos.
Las principales aportaciones de la psicología jurídica militar se centran en tres cometidos: trabajos afines a la policía jurídica civil, perdón, a la psicología jurídica civil, el Código Civil, los actos de molestia, la atención respecto a la ciudadanía, el desarrollo de planes y proyectos de prevención, y el desarrollo de principios morales y sociales dentro de un grupo social determinado. Estudios de psicología jurídica sobre áreas específicas militares de carácter de la aplicación, por ejemplo, del uso racional de la fuerza, que en el cual no se muestre, no se observen alguna actuación de abuso, de tortura o malos tratos. Estudios teóricos sobre las áreas concretas en los que intervienen las Fuerzas Armadas. Actualmente estamos viendo esta posición de que si el ejército tiene que seguir en el ambiente civil, ¿sí? Se tiene que desempeñar actividades de seguridad pública. Estamos observando los beneficios y los perjuicios que se pueden tener. Y aquí pues también nos tocará de cierta manera pues ser orientadores, consultores, consejeros respecto a qué puede observarse en esta circunstancia. Recordemos que hasta 1990-94 el ejército había presentado unas acciones reiteradas de abuso de los derechos humanos, cuestiones que no se han acabado de resolver y que se siguen en investigación por los diferentes tribunales internacionales. Actualmente se trata de que la presencia de las guardias militares a la Fuerza Armada, propiamente la milicia, pues tenga una aceptación social y adecuada, un funcionamiento pertinente y adecuado a lo que serían las funciones de seguridad pública, el mantener la seguridad y seguridad social. Ahí, pues, otro campo para el trabajo y el desempeño. En la victimología, pues ya lo habíamos mencionado, identificar los tipos de víctima, identificar hasta qué parte la participación de la víctima, la atención y seguimiento de las víctimas en los diferentes grados. En este caso, por ejemplo, se fue víctima primaria, a quien fue afectada de manera directa el hecho estudiado; víctima secundaria, que tuvo repercusiones en ella, por ejemplo, atropellaron a la esposa, la víctima secundaria sería el esposo. Identificar, por ejemplo, cuáles son los grados de afectación de la víctima secundaria, en este caso del esposo, y víctimas terciarias, en este caso los afectados, ¿no? Atropellaron a la señora, pero eso les lleva al cierre de vialidades, a un operativo, a mayores acciones por parte de la seguridad pública. Nosotros también tendríamos que apoyar o ayudar en esta situación, ¿no? Estudios, planificación y prevención de grupos de riesgo, delincuencia juvenil, adicciones, delitos organizados, trata de blancas, tráfico de personas. O sea, ¿cómo nosotros podemos de cierta manera ayudar o coadyuvar en la implementación de campañas de orientación, información, prevención, ¿no? Por ejemplo, esto del sexting, que ya se generó también una ley respecto a la difusión y transmisión de imágenes de tipo sexual que afecten a un particular, pero también podemos identificar en este procedimiento que la parte de las víctimas también tienen un nivel de participación respecto a esto, en la grabación, en la difusión y en la transmisión de los mismos. Bueno, en este caso, pues nos toca también observar en qué punto la persona tuvo un grado de culpabilidad de la población en general. Bueno, planes y proyectos en la población general. La mediación, pues ya lo mencionábamos. Preparar un contexto adecuado para que las personas puedan comunicarse, manejar los estados emocionales, conductuales, evitar mayores afectaciones, que no se peleen, que no discutan, que no sea una situación agresiva para alguna de las partes, diseñar el proceso de mediación, cuántas audiencias se van a dar, en qué tiempo se planea resolver, cuáles fueron las soluciones que se pueden obtener,
y el diseño del acuerdo. Las herramientas que le permitan manejar el conflicto, comunicacionales, conductuales, emocionales, que manejen el estrés, la ansiedad del evento, de la negociación. La formación, bueno, está a grandes rasgos, digamos que el psicólogo en el ambiente jurídico, judicial, forense y todas estas partes de nuestro actuar apegado a la ley, pues tendríamos que estudiar algunos elementos muy específicos para desempeñar nuestras funciones de manera adecuada. Tendríamos que observar, ¿sí? Y atender, por ejemplo, lo que sería el ambiente jurídico, normas, leyes, procedimientos que estén en práctica en el momento, ¿sí? Presupuestos y conceptos comunes y divergentes entre la psicología y el derecho. ¿Cuáles son los puntos de congruencia o de coincidencia que pudieran favorecer nuestra labor y el desempeño jurídico? Observaríamos también una formación en derecho de la familia, derecho minoril, ambiente judicial, los juicios orales actualmente, ¿sí? Evolución de la familia y características de las crisis y conflictos familiares, en qué momento evolutivo del grupo familiar se encuentra, así como de las perspectivas y desarrollos socioemocionales, conductuales, psicológicos, fisiológicos, médicos, o sea, todo lo que interviene en el desarrollo de un grupo familiar, desde la formación hasta su conclusión. Observar, por ejemplo, la evaluación familiar, la familia, protección de menores, el acogimiento, adopción nacional e internacional, en el caso, por ejemplo, de migrantes, los derechos de los migrantes y los derechos a menores migrantes, el principio superior de la niñez, las facultades que repercutan en la relación de atención, de educación, de satisfacción de los derechos fundamentales o principales de los pequeños, ¿no? En este caso. Observaremos también el sistema carcelario, el sistema penitenciario, con todas las modificaciones que ha habido desde el 2016 a la fecha, con la nueva ley de ejecución penal, con la ley de procedimientos penales en niños, niñas y adolescentes, las leyes de protección a niñas, la protección a mujeres, la equidad de género, todo lo que interviene en esta parte, ¿no? Los efectos psicológicos del encarcelamiento, desde el ingreso, la permanencia, la transformación y egreso y la reinserción. Alternativas al encarcelamiento, una medida alternativa que puede ser, por ejemplo, prisión domiciliaria, tratamiento en adicciones, tratamiento en manejo de estrés, ansiedad y neurosis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que también podemos ofrecerle y que también vamos a seguir? Derecho penitenciario, pues ni se diga. Evaluación psicológica en el contexto penitenciario, e identificar las características muy específicas del individuo en este ambiente, y programas de intervención, como ya mencionábamos, desde el punto de vista de las diferentes doctrinas, formaciones o atención que se le proporciona a los internos o PPLs llamados actualmente. Dentro de la formación en psicología forense tendríamos que observar pruebas periciales, los diferentes tipos de pruebas periciales y lo que arroja cada una de ellas, técnicas de evaluación psicológica y forense, desarrollo de instrumentos de evaluación forense. Esto lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante, por eso me estoy yendo un poquito más rápido. Evaluación psicológica de la responsabilidad de la víctima y del victimario, y tipificaciones psicológicas forenses de los principales trastornos psicopatológicos, hasta dónde el trastorno de personalidad del sujeto puede favorecer al acto analizado, ¿no? El acto de inconformidad, el acto definido como delito. Aspectos psicológicos de la separación, el divorcio y la adopción,
valoración psicológica de medidas legales y respecto a menores. Vamos a ver si tenemos oportunidad, lo vamos a checar un poquito más adelante, ya en específicamente en la atención de niños, niñas y adolescentes, que es todo un campo muy específico. Toma de decisiones legales, psicología del testimonio y psicología del jurado, aspectos psicológicos de la corrupción, psicología y medios de la comunicación, modelos de intervención, psicología de la conducta criminal, sistema legal de protección de la infancia, justicia de menores, lo que tendríamos nosotros que estar revisando muy en específico y particular, mediación, perdón, que ya lo hemos, perdón, que ya lo hemos tratado muy superficialmente. Principios generales del derecho. Ya regresamos. Ok. Principios generales del derecho, las órdenes jurisdiccionales, conceptos básicos del derecho. Conceptos complementarios del derecho penitenciario, el derecho canónico, el laboral y del menor. Conocimientos complementarios de cultura general, que nos apoyen de cierta manera al mejor desempeño de nuestras funciones. Acreditaciones en los diversos ambientes o escenarios que nos toca a nosotros desempeñarnos, tener de cierta manera los diplomas, certificaciones, reconocimientos, formaciones que nos favorezcan un desempeño profesional adecuado, pertinente de nosotros como psicólogo jurídico o forense. Ya mencionábamos, creo que en la sesión pasada, que cualquier persona puede ser perito, pero de cierta manera también se necesita la formación, la especificación de nuestro actuar. Y bueno, creo que me fui un poquito rápido y me tardé un poquito más, pero el campo de la psicología jurídica y forense es tan amplio, es tan complejo, que de cierta manera cualquiera de nuestras actuaciones tiene que estar fundamentado con una interpretación legal adecuada a derecho, con un debido procedimiento, con una actuación que tenga ese peso del tecnicismo y de la legalidad. Vamos a observar en los siguientes módulos algunas cuestiones más en específico. Y bueno, creo que hasta aquí llegué. Ya no me queda más que decirles gracias. Bueno, no es cierto. Si alguien tiene alguna duda o comentario, tenemos tiempo para 2 preguntas más. No, yo tengo una duda, pero es más técnica. En función de las diapositivas, ¿cree que nos las pudiera llegar? Sí, no se preocupe, lo vamos a subir a la plataforma, vamos a subir las diapositivas, asimismo material de apoyo, y creo que también ya está una actividad diseñada ahí para que ustedes vayan de cierta manera complementando esta plática, ¿eh? Y que, bueno, si ustedes tienen alguna duda en específico, pues tenemos el chat en el cual ustedes pueden mandar su duda o comentario y pues estamos en contacto con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. Nada. Ok. Bueno, si el licenciado Max nos tiene algún mensaje, aquí estamos todavía. Buenas noches. Hola, buenas noches a cada uno de ustedes, maestro. Buenas noches, muchas gracias por compartirnos parte de su experiencia. Pues de mi parte no hay ningún mensaje. Pues nada más, pues nos estamos viendo en la siguiente sesión, compañeras. Okay. Muchas gracias. No me queda más que decirles gracias y buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches.